Imagina esto, un lanzador profesional que de pronto no puede hacer el pase más simple a primera base. Lo ha hecho 1 millón de veces, pero ahora cuando levanta el brazo, algo falla. Un golfista de élite también tiembla en el put, un movimiento que ha practicado muchísimas veces. Se convierte en una lucha. Una gimnasta se bloquea en pleno giro. Su cuerpo, que conoce esta secuencia como su propia respiración, simplemente se niega a ejecutar. A esto se le llaman jips. No es una falta técnica, no es falta de práctica, no es falta de ganas. Es un cortocircuito psiconeuronal que aparece justo cuando más necesitas que tu cuerpo funcione en automático. Y esta es la pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Qué tiene que ver esto con quién eres y cómo te defines como atleta? Bienvenido a este episodio. Soy Miriam Ortega Paz y hoy vamos a entender por qué solo soy un atleta puede ser el terreno perfecto para que los chips aparezcan. La Asociación Americana de Psicología Deportiva publicó un artículo que plantea una conexión fascinante. Dice así: cuando tu identidad deportiva se vuelve demasiado exclusiva, tu valor personal queda pegado al resultado. Y piénsalo, si toda tu identidad es soy tenista, entonces fallar un golpe no es solo un error técnico, es una amenaza a quien eres. Y esto es lo crítico. Tu sistema nervioso detecta esto como amenaza, no de una forma consciente, no con palabras, de forma automática, a través de un proceso que la teoría polivagal llama neurocepción. Esto es la detección constante e inconsciente de señales de seguridad o peligro en tu entorno. Como tu sistema nervioso detecta una amenaza, aunque sea algo sutil, como lo es un pensamiento de si fallo esto, dejo de ser quien soy, se activan respuestas defensivas. Y estas respuestas interfieren directamente con la motricidad fina, específicamente creando tensión muscular excesiva, microbloqueos en la coordinación, respuesta de congelamiento, freezing. Todo esto sucede antes que tu mente consciente pueda intervenir. El nervio vago que conecta tu cerebro con prácticamente todos tus órganos orquesta este corte entre intención y ejecución. Tú quieres ejecutar, pero tu cuerpo está en modo defensa. Esto es chips. Bueno, como siempre, vamos a continuar definiendo términos importantes. La identidad deportiva o artística es el grado en que te identificas con el rol que eres, atleta o artista. ¿Cuánto de quién eres está definido por tu propia práctica? Y algo muy importante, tener esta identidad deportiva o artística no es malo. De hecho, es muy útil en muchos sentidos. Un metaanálisis sintetizó a 101 estudios con más de 20.000 atletas y encontraron algo muy claro. La identidad atlética se asocia fuertemente con alta motivación intrínseca, compromiso con el deporte y una orientación a la maestría. Esto significa que la identidad deportiva te da gasolina de la buena, te empuja a entrenar, te ayuda a aprender, te mantiene en el juego cuando es difícil. El problema no es tener una identidad tipo deportiva o artística. El problema es cuando esto se vuelve tu única identidad. Este mismo metaanálisis mostró correlaciones pequeñas, pero consistentes con factores negativos, como relación entre emociones negativas ante el fracaso, problemas con la imagen corporal, dificultades en las transiciones, lesiones, retiro o balance entre aspectos académicos y de tu práctica. Cuando tu identidad se cierra prematuramente alrededor de tu práctica deportiva o artística, lo que los investigadores llaman foreclosure, te vuelves vulnerable. Ya no eres una persona que compite, eres solamente el resultado. Ahora haremos un poco de evidencia científica. Déjame compartirte 3 piezas claves de evidencia que conectan todo esto. Primer hallazgo. La identidad atlética tiene músculos y talón de Aquiles. En 1993, un equipo liderado por Brewer y colaboradores desarrolló la escala AIMS, Athletic Identity Measurement Scale, que sigue siendo el estándar de oro para medir la identidad deportiva, y plantearon una metáfora perfecta. La identidad deportiva es como el músculo de Hércules cuando funciona bien. Te da dirección,
adherencia al entrenamiento y resiliencia ante los obstáculos. Pero también es el talón de Aquiles cuando lo ocupa todo. Te vuelves frágil ante lesiones, críticas y fracasos. Esa dualidad sigue siendo válida 3 décadas después. Segundo hallazgo, la identidad debe renegociarse constantemente. Una revisión reciente sobre Identity Work en atletas mostró algo crítico. La identidad no es algo que se define una vez y listo. Debes renegociar a lo largo de tu carrera, en momentos claves como cuando te lesionas, cuando haces el balance entre el deporte y los estudios, ese dual career, cuando pasas de nivel competitivos, cuando te retiras. Y los investigadores identificaron 4 modos en los que puedes trabajar en tu identidad. Cognitivo, cómo piensas sobre quién eres. Narrativo, las historias que te cuentas a ti mismo. Conductual, qué haces cuando estás fuera de la cancha. Físico, cómo habitas tu cuerpo más allá de rendimiento. Y cuando solamente trabajas el modo físico deportivo y descuidas lo demás, la identidad se estrecha y con ella aumenta tu vulnerabilidad. Tercer hallazgo, la identidad reducida alimenta los chips. Y aquí volvemos al artículo que conecta todo. Propone que la identidad excesiva centrada en el rendimiento aumenta la probabilidad de que tu sistema nervioso etiquete la situación como amenazante. Y te cuento un mecanismo. Primero, esto siempre inicia con tu identidad. Soy atleta, solo esto. Luego, hay una situación de presión, una amenaza directa a tu identidad. Tercero, esa neurocepción detecta el peligro. Cuarto, tu nervio vago activa respuestas que son defensivas. Quinto, hay tensión, bloqueo, pérdida de automatismo y con esto, los chips. Esto no es lineal, no es garantizado, pero sí un terreno fértil para que los chips aparezcan y se mantengan. Entonces, ¿qué significa todo esto en práctica? Hay 3 implicaciones concretas. Primera implicación, rendimiento sostenible. Una identidad más amplia y variada mantiene los beneficios, la motivación intrínseca, la orientación a la maestría, sin que el resultado defina tu valor. Cuando fallas, sigue siendo tú, completo y válido. Segunda implicación, prevención primaria, algo tan importante de cultivar en nuestros atletas, coaches y directivos. El entrenamiento de identidad no es terapia. Es algo que no se debe hacer cuando ya todo está roto. Esto es higiene para tu alto rendimiento. Igual que entrenas la fuerza para prevenir lesiones, entrenas identidad para prevenir colapsos psicológicos. Y esto incluye desarrollar narrativas más amplias. ¿Quién soy? Además de ser atleta. Cultivar conductas fuera de la cancha. Aficiones, relaciones y aprendizaje. Crear microrituales que señalen seguridad a tu sistema nervioso. Tercera implicación, el lenguaje del staff. Si eres un entrenador, un padre o un compañero, tu lenguaje moldea la identidad del atleta. No les digas, solo vales si ganas. Mejor diles, vales y mucho. Además compites y estás dando lo mejor de ti. Esa diferencia baja la amenaza, mantiene el reto y deja que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer. Esto no es ser relajado o blando, es ser estratégico con el sistema nervioso. Ahora, como siempre, vamos con algo práctico para que puedas aterrizar en algo que puedas hacer cada vez que sientas que estás en esos intentos que te atascas. Primer paso, una frase de identidad amplia. Di esto en voz baja para ti. Soy tu nombre. Juego tu deporte. No soy solamente mi resultado. Un ejemplo. Soy Ana, juego tenis, no soy solamente mi resultado. ¿Por qué funciona? Porque en momentos complicados te ayuda a despejar tu identidad del marcador. Te recuerda que existes más allá de este punto. Segundo paso, una frase de propósito. Di esto. Estoy aquí para aprender, ejecutar y compartir. ¿Por qué funciona? Esto mueve tu foco de performance base, basado en el rendimiento, a purpose base, basado en el propósito. Ya no es, tengo que ganar o no valgo. Es, estoy aquí para algo más grande que resultado final. Tercer paso, 2 minutos de tipo vagal. Ahora,
Señales de seguridad para tu sistema nervioso. Ciclos de respiración con exhalaciones más largas que inhalaciones. Esto activa el nervio vago ventral, la rama que señala estamos seguros y puedes relajarte. ¿Cómo puedes hacerlo? Inhala de 4 a 6 segundos, mantén el aire y luego exhala 6 a 8 segundos fuertemente. Conexión. Busca un rostro aliado, compañeros, entrenador, familiar que te está acompañando. O recuerda una señal de seguridad, una foto mental, una voz, un lugar o un olor. El sistema nervioso responde a la conexión social como señal de seguridad. Dos frases poderosas. Debes intentarlo por 2 minutos. Repite esto luego de cada atasco. No esperes a que sea grave. Hazlo preventivamente. Y concluyo con esto. Los JIPS, que son un trastorno de movimiento psiconeuromuscular, que afecta a los deportes en los que se requiere precisión motora y fina, también a las artes. No son falta de ganas, no son debilidad mental, son un cortocircuito entre amenaza y motricidad fina. La identidad demasiado estrecha alimenta esta amenaza. La identidad amplia y con propósito la reduce. Entrena tu técnica, sí. Acumula horas, sí, pero también entrena tu identidad, porque ahí está gran parte de la salida, cuando tu cuerpo se niega a hacer lo que sabe hacer. No eres solamente un resultado, eres mucho más que eso, y tu sistema nervioso necesita escucharlo. Nos vemos en el siguiente episodio.